Desde el claustro inferior y por el centro de la crujía sur está la puerta que sirve de entrada a las salas capitulares. Vastas estancias llamadas así porque primitivamente sirvieron a los jerónimos para celebrar sus capítulos o juntas. Hoy son el Museo de Pinturas del monasterio y aun de otras artes meritorias. Se componen las salas de 4 habitaciones o piezas espaciosas y claras, una de en medio que sirve de zaguán y 2 grandes salones a los lados con otra pequeña estancia contigua al salón grande de la izquierda, según se entra. Estas habitaciones están soladas de mármol pardo y blanco y sus techos costelados de grutescos. En sus salas podremos contemplar obras de los grandes maestros de la pintura universal, y que en este trabajo del alumnado de Historia del Arte del Centro de Educación para Personas Adultas de San Lorenzo del Escorial les vamos a mostrar. La alimentación de los 5000. Óleo sobre tabla. Joaquín Patinir nace en Dinant, ciudad de la actual Bélgica, hacia 1480. Fue un pintor flamenco de paisajes y temas religiosos y se le considera precursor del paisajismo como género independiente. Patinir, como continuador en la escuela renacentista de Amberes, recibió también influencias de Roger van der Weyden. En sus pinturas, el tema principal suele quedar relegado a un segundo plano ante la importancia concedida a la naturaleza y el ambiente, para lo cual utiliza una amplia gama de verdes, a la vez que en sus composiciones el horizonte alto da grandiosidad al paisaje. El Museo del Prado es la institución que más obras suyas posee y le dedicó la primera exposición monográfica en 2007. Patinir fue un pionero de la pintura de paisaje como género independiente dentro de las artes. Muy pocos pintores antes de él exploraron la pintura de paisaje. Nuestro cuadro, fechado hacia 1510, es uno de los primeros cuadros del arte occidental que explora plenamente la fuerza de tales paisajes. En cierto modo, la alimentación de los 5000 en el tercio inferior del panel es sólo secundaria frente a las amplias vistas que se representan. Los verdes del primer plano se convierten en grises en la distancia, la actividad en el río, Dios Padre en las nubes, los castillos en la distancia. Todo ello nos hace mirar primero a los 2 tercios superiores del cuadro, que es puro paisaje. Si dibujamos una X gigante desde las 4 esquinas, en el centro de nuestro cuadro observamos a un hombre rezando que simboliza la importancia en la práctica de la oración. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros de Jesús, quien con una pequeñísima cantidad de alimento fue capaz de dar de comer a toda una multitud. Otro maravilloso cuadro del pintor flamenco es el paso de la laguna Estigia, que estuvo en el monasterio del Escorial y que hoy podemos contemplar en el Museo del Prado. En esta tabla al óleo, obra de Michel Cossy, la Virgen sostiene en sus brazos al niño Jesús que mira a Santa Ana. Esta le ofrece una fruta y al lado suyo, en primer término, vemos varias mujeres con sus hijos y a San Joaquín con un niño. Al fondo contemplamos las columnas de un templo y un bello paisaje. Cossy nació en Malinas, provincia de Amberes, hacia 1499. Era un pintor y diseñador flamenco de escenas religiosas y retratos. En 1530 viajó a Roma, donde permaneció 9 años para después regresar a su tierra en 1539. Cossy era miembro de la Academia de San Lucas en Roma. Fue muy apreciado por sus contemporáneos y llegó a ser uno de los pintores preferidos de Carlos V y su hijo Felipe II, quien le nombraría pintor de corte. La estética clasicista adoptada por Cossy durante su estancia en Roma fue la principal causa de su éxito con Felipe II.
ya que dicha corriente era la que mejor se ajustaba a los deseos de solemnidad, majestuosidad y claridad en el lenguaje requerido para la decoración del monasterio, y por tanto la que mejor representaba la imagen religiosa propugnada entonces por las autoridades eclesiásticas cercanas al monarca. Coetzee presta especial atención a las representaciones de figuras femeninas, siempre elegantes y bien proporcionadas, y en los cuerpos masculinos acentúa la anatomía y las posturas rebuscadas. David y Goliat. Coetzee muestra el sentido religioso flamenco de formas italianizantes, claramente imbuido por el arte de Rafael, a quien imita constantemente. Prueba de ello es este David y Goliat, basado en la escena del mismo tema de Rafael, o el martirio de San Felipe, que fue realizado en homenaje al santo patrono del rey, ambos hoy en la sala prioral baja del monasterio. Coetzee acentúa la anatomía de los cuerpos masculinos y las posturas rebuscadas, como hemos dicho, y en este cuadro podemos ver a Goliat en un fuerte escorzo, al que David está decapitando. En la frente el gigante lleva incrustada la piedra con la que ha sido alcanzado. Y en el rostro de David apreciamos la serenidad del personaje que llama la atención ante la escena que está viviendo. La coronación de espinas. La escena de la coronación de espinas aparece incluida en un círculo, con una superficie literalmente plagada de personajes, sin apenas espacio libre, hasta esta imagen esencial, abierta sin referencias a otra cosa que no sea el martirio de Cristo. No hay un paisaje, no hay una arquitectura. El bosco elude la perspectiva para centrarse en un solo plano, en el que se amontonan unos personajes. El centro lo ocupa Cristo, cubierto con un manto blanco, en lugar de púrpura, como se lee en los evangelios, desnudado por los soldados. Cristo mira directamente al espectador. Los soldados se encuentran ataviados con hermosas y extravagantes vestiduras. Es insólito el sombrero que lleva el personaje de rojo. De la izquierda, un judío con bastón y una bola de cristal con la figurita de Moisés en el interior. Y detrás un personaje vestido de verde, que algunos investigadores han afirmado que se trata de un autorretrato del Bosco. También resulta interesante la figura del personaje que encaja la corona en la cabeza de Cristo, con un sombrero atravesado por una flecha y una insignia en el hombro que probablemente le identifican a los ojos del espectador del siglo XVI. La postura es chocante, con unas extrañas plataformas en los zapatos, apoyándose en la mesa para hacer más fuerza contra Cristo. Los otros personajes, uno con unos bigotes ratoniles y el otro con media sonrisa. Enmarcando el círculo, el Bosco representó en grisalla de color pardo la lucha entre ángeles y demonios por la salvación del hombre. Existen otras versiones casi parecidas que se encuentran en museos españoles. La cruz a cuestas. Es un cuadro adquirido por Felipe II, gran admirador de su arte. El Bosco nos presenta en esta obra la escena del camino al Calvario, sin el dramatismo habitual del tema. Cristo doblegado por el peso de la cruz en forma de tau. En el centro de la escena y rodeado por un grupo de hombres de apariencia burguesa con lanzas, estandartes y una trompeta, en actitud impasible. Cristo mira al espectador, con compasión y serenidad, mientras pisa unas tablas con clavos. Un detalle que aparece en la miniatura del siglo XV y que el Bosco utiliza en su obra. Un soldado abre el cortejo, con una capa en la que se puede ver una luna creciente, pudiéndose identificar con el hereje turco. Se muestra como el conductor de la escena, mientras un anciano esbirro alza un látigo. Detrás se encuentra Simón el Cirineo, con túnica y blanca, y otro individuo que le indica cómo asistir a Cristo, seguido por el resto de los asistentes a la dolorosa escena. Aparece igualmente, aunque en menor tamaño,
se ve como el apóstol Juan consuela a la Virgen María, que arrodillada llora no queriendo ver la escena. Situados en el paisaje de fondo, con los característicos tonos amarillo, verde y gris claro del pintor, y un intenso cielo azul, sin nubes y un resplandor en el lejano horizonte, en el que vemos una imaginaria Jerusalén, amurallada y dominada por altas torres e iglesias, que nos recuerda a la ciudad de Flandes. No hay en esta tabla muchos rostros grotescos, y sí una vez más virtuosismo técnico, a partir de un cuidado dibujo. Tiziano, la última cena. Tiziano nació cerca de Venecia hacia 1488. Fue un pintor italiano del Renacimiento y uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. El conjunto de su obra se caracteriza por el uso de un color vívido y luminoso, con una pincelada suelta, y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la historia del arte occidental. Realizó Tiziano pintura religiosa, mitológica y muchos retratos. De entre sus grandes obras podemos citar el retrato de Carlos V a caballo o el que le hizo a su esposa Isabel de Portugal. En la ciudad que lo vio crecer artísticamente, Venecia, pasaría Tiziano los años finales de su existencia, donde falleció en 1576. En este cuadro, La Última Cena, la escena se desarrolla en el interior de un espacio arquitectónico o templo en el que destacan 4 columnas de fuste helicoidal y al fondo un maravilloso paisaje. Tiziano sigue a Leonardo en la organización compositiva, disponiendo a Jesucristo en el centro tras la larga mesa y ubicando a los apóstoles en varios grupos a su alrededor. San Juan con la cabeza reclinada sobre el brazo izquierdo del Maestro, San Pedro a su derecha con las manos levantadas, y en primer término Santiago con la concha de peregrino y Judas Iscariote con la bolsa de dinero en la mano izquierda. La estancia se abre al fondo con un paisaje de atardecer y con un foco de luz que coincide con la cabeza de Cristo. Es de destacar también el buen tratamiento que da a telas y ropajes y el minucioso estudio que hace de los objetos y sus calidades. Del taller de Tiziano, Descanso en la huida a Egipto, hacia 1512. Tiziano fue un revolucionario no solo en la técnica pictórica, sino también en la forma de entender el negocio de su arte, y al igual que Rafael, organizó un taller fuera de las habituales costumbres, a la vez que se aplicaba de forma vehemente a la promoción de su arte y su figura pública. De ese taller es este cuadro. Descanso en la huida a Egipto narra el momento del descanso de la Sagrada Familia durante su viaje de huida a Egipto, debido a que San José había tenido un sueño en el que un ángel le ordenaba huir con el niño y su madre porque Herodes iba a venir con sus soldados para matarlo. Es este un tema del Nuevo Testamento ampliamente representado en el arte. En la pintura contemplamos la escena en que la Sagrada Familia se ha detenido a reposar al pie de unos cerezos, junto a un riachuelo que fertiliza una dilatada vega. La Virgen está sentada en un peñasco con el niño en brazos, junto a unos árboles cuya copa los defiende de los rayos del sol, y les sirve de cortina un paño rojo colgado de las ramas por San José. María está en actitud de hablar con un pastorcito que lleva en su mano unas cerezas para ofrecérselas a Jesús. Ser el pintor más cotizado del siglo XVI significaba que, tras cada cuadro, alguien pediría una copia. Tiziano se adelantaba al encargo. En esta ocasión, en el monasterio, podemos contemplar la última copia de las 3 que hizo de San Juan Bautista, hacia 1550. En esta obra se puede apreciar menos dibujo y una pincelada más deshecha. Domenico Theotokopoulos, conocido como el Greco, nació en Candia, Grecia, en 1541. Vivió 10 años en Italia, donde entró en contacto con los pintores renacentistas de los que toma influencias. En 1557 se estableció en Toledo, España, donde hizo del manierismo, interpretado de forma autónoma, su estilo vital en el arte.
El cuadro de El martirio de San Mauricio y la Legión tebana se encuentra ubicado en el zaguán de las salas capitulares. Cuenta la historia de San Mauricio que en el siglo III de nuestra era, San Mauricio era el jefe de una legión egipcia del ejército romano. Hallándose en las Galias, esta legión que se había convertido al cristianismo recibió la orden del emperador Maximiano de realizar una serie de sacrificios a los dioses romanos, a lo que ellos se negaron, motivo por el cual fueron todos condenados a muerte por decapitación. Cuenta la historia que eran 6.666 hombres. En el cuadro podemos ver a San Mauricio con una coraza gris azulada y a su lado con un estandarte rojo a San Esuperio. Están dialogando con otros capitanes sobre si aceptar la orden del emperador o exponerse al martirio. Es el momento clave del diálogo en el que se va a tomar una decisión y se encuentra en primer plano. Este hecho no fue del agrado del rey Felipe II, pues en primer plano era necesario mostrar el martirio, que aquí lo podemos ver en el margen izquierdo del lienzo, en pequeño. Es por esto que este cuadro no le gustó al monarca, aunque siempre lo conservó como una gran obra de arte. En la imagen de la izquierda podemos ver el martirio. La legión tebana se encamina hacia el verdugo donde van a ser decapitados. Se repite la escena del diálogo y esta vez vemos a San Mauricio con los brazos extendidos que conforta a los tebanos, pues con su sacrificio alcanzarán la gloria. Sobre ellos también vemos un rompimiento de gloria característico del Greco, con ángeles en atrevidos escorzos que portan palmas y coronas. A la derecha vemos el cuadro en toda su amplitud. El Greco tardaría 3 años en realizar esta obra y se la entregó personalmente a Felipe II en 1582. No siendo de su agrado, como hemos dicho, y tampoco lo necesario por la Iglesia Católica en aquella época, se encargó otro a un pintor manierista llamado Rómulo Cincinnato. Este cuadro, en el que sí se muestra el martirio en primer plano, lo podemos ver hoy en una de las capillas laterales de la basílica. Un cuadro que naturalmente no alcanza la grandiosidad y genio de la gran obra que realizó el Greco. San Pedro y San Ildefonso. Estos dos cuadros del Greco pintados hacia 1608 por el artista fueron pareja y se debieron destinar originariamente a la iglesia de San Vicente en Toledo, ya que en el retablo mayor de esta iglesia figuraban hasta hace poco sendas copias antiguas. Se trasladaron posteriormente al monasterio del Escorial en el siglo XVII, según la documentación existente. El Greco comienza su etapa final en la que dominan el canon alargado, la deformación, un mayor barroquismo y una libertad pictórica inusual. En el caso de San Pedro, es representado en la cima de una montaña, portando en su mano izquierda las llaves de la iglesia, que le fueron confiadas, según el Evangelio, por Jesús. Los brillantes paños amarillos sobre la túnica azul, que contrastan con el celaje azul grisáceo, son propios de la última etapa del Greco. En el cuadro de San Ildefonso, la vestimenta se vuelve valiosa en sí misma. Aparte de su función representativa, el dibujo, aunque perfecto, se ve superado por el color y por la calidad de las texturas. Van Dyck. Este cuadro de Van Dyck fue colocado en las salas capitulares del monasterio por Felipe IV en el siglo XVII. Posteriormente, tras la Guerra de la Independencia en 1808, se perdió su rastro y fue recuperado en el año 2009 en una casa de subastas londinense, comprándolo Patrimonio Nacional por 2,5 millones de euros. El cuadro de tema religioso es un óleo de grandes dimensiones, realizado por el artista entre 1621 y 1627, y en el que pinta con su estilo característico,
pinceladas fluidas, colores claros y brillantes, mostrando un sentido de la elegancia y gracia común en sus obras. Cuenta la historia que San Sebastián fue un centurión romano martirizado por no renunciar a la fe cristiana. Tras sobrevivir a un primer martirio en el que fue asaetado, volvió a interpelar al emperador Maximiano, que decretó su apaleamiento. San Sebastián se suponía protector contra la peste en la Edad Media, y su martirio se convirtió en excelente excusa para el estudio de la anatomía masculina durante el siglo XV. Es llamado también el Apolo cristiano, por ser uno de los santos más reproducidos en el arte en general. Según la historiadora Lucia Giubelli, en 1992, San Sebastián posiblemente fue martirizado entre el 303 y el 305 después de Cristo, coincidiendo con una serie de edictos contra los cristianos. La Virgen con el Niño, Anton van Dyck. Van Dyck nació en Amberes en 1599, ciudad que era el principal centro mercantil y cultural de los Países Bajos españoles. Fue discípulo del pintor Hendrik van Balen. Van Dyck fue el pintor flamenco más importante, después de Rubens, durante la primera mitad del siglo XVII, y para el siglo XVIII ya se le consideraba su igual. Para 1615 era ya un artista independiente y desde principios de 1618 fue maestro pintor en el gremio de San Lucas. Durante estos primeros años de su carrera, Van Dyck se desempeñó como asistente trabajando en el estudio de Rubens. En la pintura vemos a la Virgen con el Niño contra un cielo oscuro y junto a la base de una gran columna. La Virgen con el rostro elevado viste una túnica roja en alusión a la Pasión y un manto azul celestial. Lleva en su mano derecha un paño blanco y sostiene al niño entre sus manos, que se encuentra de pie sobre parte del manto. El lienzo de Van Dyck sigue en el mismo lugar del monasterio según el manuscrito anónimo de 1698, quizás de Alonso de Talavera, que lo ve sobre la puertecilla del atrio. El montaje se debe a Velázquez, y da testimonio muy directo de ello el padre Julio Chiflet, prestigioso visitante que vive aquellos momentos. Capellán de honor del rey y acompañante de Velázquez en su visita a la colección del monasterio, Julio Chiflet fue testigo de la generosidad del rey Felipe IV en aquella casa y del quehacer de Velázquez como museólogo. Jacopo Comín nació en Venecia en 1518, en la casa de un tintorero veneciano que trabajaba la seda, de ahí su apodo Tintoretto. Como hijo mayor de una numerosa prole, le habría tocado hacerse cargo del negocio familiar, pero no fue así. De joven trabajó brevemente en el taller de Tiziano, quien según se cuenta lo expulsó a los 10 días por temor a que su precoz talento llegase a hacerle sombra. De hecho, en la Venecia del Cinquecento, Tiziano sería su gran rival junto a otra figura estelar del arte, Veronese. Tintoretto vivió el final del manierismo y se avanzó a los inicios del barroco. Sus cuadros destacan por su dramatismo y un uso innovador del claroscuro. Por su fenomenal energía y ahínco a la hora de pintar fue apodado también Il Furioso. Este cuadro de Tintoretto narra el episodio bíblico del encuentro entre la reina Esther, heroína judía, y Asuero, poderoso rey de Persia. Cuenta la historia que al rey persa, una de las cosas que más le enfurecían era que alguien se presentara ante él sin haber sido llamado. En este caso, la favorita del rey era la bella Esther, y sabiendo ésta que Asuero había decidido exterminar a los judíos, la joven, vistiendo sus mejores galas, entró en la sala del trono para interceder por su pueblo. Él la miró con furia y ella se desmayó, pero entonces el rey le dijo: «No temas, Esther, esa orden no va contigo», y se prestó a ayudarla. La vivencia de Esther, que al término de un ayuno de 3 días se presenta ante Asuero,
y salva al pueblo de Israel, se conmemora con la fiesta hebrea del Purim. Tintoretto, además de describir con riqueza de detalles el lujoso vestuario de Esther, retrata a la joven y bellísima mujer cuando se desmaya. Dos doncellas y un hombre la sujetan evitando la caída, y el rey persa se levanta del trono para ayudarla. La audacia y el dinamismo de la composición, así como el uso dramático de la luz y algunos efectos de perspectiva, hacen que en este cuadro parezca un artista barroco, adelantado a su tiempo. El cuadro es admirable por la representación teatral del episodio bíblico y la capacidad que tiene Tintoretto de captar el instante decisivo. La conversión de la Magdalena es un óleo pintado por Tintoretto en 1546, en el que de nuevo nos sorprende en el tratamiento del tema con una escena naturalista y a la vez dramática y teatral. El uso del claroscuro y el tercio izquierdo del cuadro, donde a través de los arcos vemos un paisaje, nos acercan de nuevo a lo que vendría después con el barroco en el siglo XVII. La escena, por la arquitectura que contemplamos, se desarrolla en un templo donde están sentados a una mesa Jesús con algunos apóstoles. María Magdalena está arrodillada a los pies de Jesús en actitud de pedir perdón. Según el Evangelio de San Lucas, en su texto dice lo siguiente: las lágrimas de la mujer empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secárselos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Jesús agradeció esto y le perdonó los pecados a la mujer, a la cual no conocía hasta ese momento. Esta escena del Evangelio de San Lucas es lo que aquí pinta Tintoretto. María Magdalena es una santa para las iglesias católica y ortodoxa, y la mujer que tuvo el honor de recibir a Jesús en su hogar para la iglesia protestante. En los evangelios, María Magdalena siempre acompaña a Jesús antes, durante y después de la crucifixión. José Ribera es un pintor barroco que nació en Játiva, pero que desarrolló toda su carrera en Italia, primero en Roma y después en Nápoles. De ahí que sea conocido con el sobrenombre de El Españoleto. Cultivó el estilo naturalista, que evolucionó del tenebrismo de Caravaggio hacia una estética más colorida y luminosa. El asunto de este cuadro, tomado del libro del Génesis, representa a Jacob pastoreando el rebaño de su tío y suegro Labán. La notoriedad de este tema iconográfico se explica probablemente por la metáfora política que representa a el pastor agudo y previsor, sin entrar en cuestiones de los posibles matices de significado que se puedan atribuir a la representación de ovejas blancas y ovejas con manchas. El cuadro muestra a Jacob en medio de su rebaño, junto a una fuente. El cuadro es realizado en un periodo crucial de la evolución artística de Ribera. En el mismo se percibe un cambio en el uso de la luz que revela las enseñanzas que ha recibido de Giovanni Benedetto, artista genovés. La materia pictórica, impregnada de luz, está ornada de reflejos plateados pintados con especial maestría. Podemos reconocer un modelo masculino que Ribera utiliza varias veces en sus cuadros. El éxito que tuvo este cuadro queda demostrado por las numerosas copias antiguas que del mismo existen. El Éxtasis de San Francisco es otra obra de José Ribera. Esta obra del barroco español fue restaurada para la exposición napolitana dedicada al artista en 1992. Ribera lo realizó en la etapa de su mayor brillantez artística y representa uno de los episodios más conocidos de la vida del santo de Asís. El pintor plasma el momento en que el santo recibe los estigmas, con un cielo luminoso atravesado por nubes plateadas que hacen de fondo a la monumental figura del santo. Como elementos naturales incluidos en la escena, la gran roca de la derecha y el tronco de encina seco a la izquierda siguen la dirección de los brazos en cruz del santo y son utilizados por el artista para ampliar la solemnidad de la imagen. La luminosidad del rostro
el detalle de las pobres telas del hábito, el realismo del cordón y el hermano leyendo evidencian la intensidad del momento místico que vive San Francisco. La túnica de José, Diego Velázquez. Este cuadro del maestro estaría pintado después de realizar su primer viaje a Italia entre los años 1629 y 1631. Parece que Velázquez ha abandonado el claroscuro y una luz general invade la habitación donde tiene lugar el suceso. Asimismo, los colores, azul, naranja y amarillo, están muy influenciados por artistas venecianos, bien de los cuadros de los que se disponía en la colección real o de los que Velázquez ha podido contemplar en su viaje a la península itálica, donde hace escalas en Venecia y en Roma. Dos de las figuras aparecen una de espaldas y la otra de lado, con el pecho descubierto, mostrándonos anatomía y musculatura. Esta tendencia a desnudar las figuras, que ya observamos en obras como El triunfo de Baco o La fragua de Vulcano, poco a poco irá ganando terreno en las obras velazqueñas, en parte debido a la influencia italiana. En este caso, la referencia a Miguel Ángel es inevitable. Poco a poco, Velázquez va soltando la muñeca, pintando de una forma menos detallista en sus cuadros que en sus cuadros de primera época, pero es capaz de conseguir una calidad similar en los objetos metálicos o cerámicos que aparecen en la obra. Nunca perderá su realismo fotográfico, aunque cada vez sus pinturas sean más sueltas. La profundidad también le interesa, y vemos cómo hace porque el paisaje pueda apreciarse entre la gente que forma parte de la escena. Es muy curiosa la figura del perro que aparece en la obra, y hay quien sostiene que es una recomendación de Pedro Pablo Rubens, quien le diría a Velázquez que de esta manera el cuadro gana en elegancia. No será la única vez que Velázquez utiliza esta figura, ya que la vemos también en obras como Las Meninas, realizada en el año 1656. El cuadro es de tema religioso, y la referencia la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Jacob se presentan delante de su padre para comentarle que su hijo favorito José ha muerto debido al ataque de unos lobos. Los hermanos de José, un poco cansados de los sueños poderosos que continuamente tenía su hermano, decidieron venderlo a unos comerciantes egipcios para quitárselo de en medio, y enseñan a su padre las ropas de José que poco antes habían manchado con la sangre de un cordero para dar veracidad a la situación. Jacob está representado justo en el momento que recibe la noticia. Por eso hace ademán de levantarse de la silla en la que se encuentra, alzando los brazos, con gesto de sorpresa ante la noticia de la muerte de su hijo favorito. Y el perro, introducido en el cuadro por Velázquez, ladra a los sospechosos de la mentira, quizás dándose cuenta del engaño que los demás no son capaces de apreciar. Lot y sus hijas es un óleo sobre lienzo que tiene unas dimensiones de 175 por 190 centímetros. Se encuentra también en las salas capitulares. Francesco Giovanni Barbieri fue un pintor barroco italiano, representante del periodo de transición del clasicismo romano-boloñés al barroco pleno. Padecía estrabismo, de ahí su sobrenombre, Guercino, que es el diminutivo de Guercio, bizco en italiano. Sus obras se caracterizan por su dramática iluminación y unos colores muy saturados. Como modelos utilizaba siempre a plebeyos. Consta también que fue anfitrión de huéspedes tan distinguidos como el ya pintor de la corte española, Diego Velázquez, que le visitó en su primer viaje a Italia en 1629. En el cuadro vemos a Lot con sus hijas y al fondo en llamas la ciudad de Sodoma. La historia de Lot es del Antiguo Testamento. Huido junto a su familia de la destrucción de Sodoma, ciudad castigada por Dios a causa de los vicios de sus habitantes, Lot, el único justo que encontraron en ella los tres mensajeros divinos, pierde a su mujer, convertida en estatua de sal por detenerse a mirar atrás, y se refugia con sus dos hijas en una cueva. Las jóvenes, al no quedar hombre, embriagan a su padre para poder tener descendencia con la intención de perpetuar la estirpe. El episodio bíblico fue muy apreciado en el barroco no solo como ejemplo del modo en que se cumplen los inescrutables designios de Dios para la salvación de su pueblo, sino también por el tono novelesco y la posibilidad que ofrecía a los pintores
de representar una escabrosa escena de seducción. Y hasta aquí esta presentación de las pinturas de las salas capitulares del Monasterio del Escorial. Muchas gracias por su atención y a todas las personas que han trabajado en la preparación de este proyecto.